Buenos días, sean todas y todos bienvenidos. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como tomar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. El lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Con ello, hace un especial énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como es la población con discapacidad en el mundo. Se trata de eliminar cualquier forma de discriminación para que tenga un real y efectivo acceso a todos sus derechos en plena libertad. Este año, la Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad de las Naciones Unidas nos invita a reforzar el compromiso de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Este grupo diverso incluye a personas que son próximas, familiares, personas conocidas y vecinos. De hecho, la discapacidad mental y sensorial es más común de lo que creemos y afecta alrededor del 10% de la población mundial. La discapacidad en muchos de los casos presenta una correlación estrecha con la pobreza. Las personas con discapacidad constituyen aproximadamente el 20% de las personas que viven en pobreza en los países en desarrollo y en todo el mundo sufren tasas elevadas de desempleo y suelen carecer de acceso a la educación y atención de su salud. En muchas sociedades sencillamente no se adoptan ajustes razonables a favor de las personas con discapacidad, por lo que estas personas acaban viviendo aisladas y desconectadas de sus propias comunidades. Pese a estos obstáculos, las personas con discapacidad han mostrado gran valor y capacidad de resistencia. No obstante, si bien siguen siendo alentadores los ejemplos de quienes alcanzan los niveles más altos de logro humano, ese hecho no debe ocultar las dificultades a que se enfrentan los que viven en condiciones precarias y ven limitados sus derechos y oportunidades. El Poder Judicial de la Ciudad de México está convencido de que la justicia también debe superar obstáculos de acceso, comunicación y entendimiento. Por ello, se continúa trabajando en la difusión de nuestro folleto para hacer documentos en lectura fácil. Se reforzará el servicio de consultores técnicos, servicio que se ha mantenido al alza. Actualmente se han atendido a más de 1,000 personas con discapacidad psicosocial en audiencias y sobre todo reforzaremos actividades de colaboración y capacitación con instituciones especializadas como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Con motivo de este Día Internacional, es preciso reconocer que la lucha contra la discriminación no se va a ganar sin la existencia de leyes, políticas y programas concretos que empoderen a este grupo. Abrir los cauces de la justicia significa continuar con este importante esfuerzo. Nuestro compromiso es mantener viva la promesa hecha a las personas con discapacidad, incluyéndolas no solo como personas con beneficios, sino como agentes valiosos del cambio en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Agradezco profundamente al maestro Rafael Guerra Álvarez por haberme invitado a participar en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hablando sobre las personas con discapacidad
ante la COVID-19. Como sabemos, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas en la historia de la humanidad. Por fortuna, desde hace más de 13 años contamos con el primer tratado internacional sobre los derechos de este colectivo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Lamentablemente, durante la pandemia, pudimos observar que esta convención no estaba implementada adecuadamente como hubiésemos esperado. Por ejemplo, el artículo 4.3 de la Convención señala claramente que para cualquier asunto que tenga que ver con las personas con discapacidad, éstas deben de ser convocadas a través de sus organizaciones para consultarles sobre las medidas. En el caso de la pandemia, no fueron consultadas ni para las medidas preventivas ni para las medidas de tratamiento. Cuando se dio la instrucción del uso de cubrebocas, no se pensó que este debía de ser transparente para que las personas con discapacidad sordas pudiesen entender a sus intérpretes de lengua de señas o bien leer los labios. La lengua de señas no solamente se lleva a cabo con las manos, es una lengua muy completa que implica todos los gestos del cuerpo, incluidos los de la cara, lo que el uso de cubrebocas impide que ellas puedan comprender al intérprete de lengua de señas de manera cabal. Para la prevención, tampoco se contó con modos y medios accesibles de información. No se daba en lengua de señas, no se daba por medio del braille, no se daba en formatos de lectura fácil. Las conferencias de prensa que diariamente se daba el subsecretario de Salud, en su inicio no tenían el intérprete de lengua de señas. Fue hasta que las personas con discapacidad hicieron notar esa terrible falta que se hizo ya en el empleo del intérprete de lengua de señas. También no se tenía clara la forma en que las personas con discapacidad podrían acudir a las clínicas, a los lugares en los que pudieran atenderse si contraían el COVID, porque los hospitales tampoco tienen accesibilidad ni física ni a la comunicación, y el personal de salud no está capacitado para la atención de personas con discapacidad. Aún más y muy grave sucedió en muchos de los países miembros de la Convención. Se les negó a las personas con discapacidad la posibilidad de contar con un ventilador mecánico cuando adquirieron el COVID-19, señalando con eso que se trataba de personas prescindibles en aras de dárselos a los más fuertes. Eso por medio del triage, que fue posteriormente muy, pero muy cuestionado y que de todas maneras se usó para excluir a las personas con discapacidad del uso del ventilador mecánico. Otra de las situaciones que vivieron las personas con discapacidad fue en la educación a distancia. No todos los niños y niñas en México cuentan con la posibilidad de tener una computadora. Cierto que las clases también se daban en la televisión abierta, pero no siempre se contaba con intérpretes de lengua de seña calificados o atendiendo a los niños a los niños ciegos, para que los profesores tuvieran la capacidad de explicar adecuadamente la clase a los niños ciegos. Es decir, que la educación a distancia fue un problema muy serio para los niños y niñas con discapacidad y sobre todo aquellos que viven en lugares remotos y rurales. Otra de las situaciones vividas fue que se incrementó la violencia contra las mujeres en general y especialmente contra las mujeres con discapacidad, porque lamentablemente muchas de ellas estaban confinadas en su domicilio, desde luego por la pandemia, pero con su agresor. Y sin la posibilidad de quejarse, de comunicar esta terrible situación a través del teléfono, a través del internet, con facilidades para la comunicación. Algunas de ellas,
que pudieron salir de estos lugares en donde estaban sufriendo de violaciones a sus derechos, acudieron a refugios en donde tampoco había accesibilidad física ni a la comunicación, y el personal no estaba capacitado para atender a estas mujeres con discapacidad. Una situación muy grave se dio en los lugares de confinamiento, en los hospitales psiquiátricos, en los asilos. Desde el inicio de la entrada en vigor de la convención, se ha dicho a los estados parte que tienen que iniciar programas de transición para lograr la desinstitucionalización. Y vimos lamentablemente que poco se ha avanzado en eso. Las tasas de enfermedad y muerte en estos lugares de segregación fueron muy altas durante la pandemia. Se debió a que mucho del personal hubo que confinarse en su domicilio, disminuyendo con esto la cantidad de personas que atendían a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que se encontraban en esas instituciones. Tampoco les llegó la información en formatos accesibles de una manera oportuna. Tampoco recibieron a tiempo cubrebocas o instrumentos para el lavado constante de manos, el gel, el lavado constante de su ropa, el bañarse con frecuencia. Esto se demostró ampliamente con esas altas tasas de contagio y muerte. Es necesario que a raíz de todo lo que enfrentaron las personas con discapacidad durante la pandemia, los gobiernos de todos los estados parte tomen esta situación como un ejemplo para no volverlo a repetir. Tomar esta terrible experiencia que nos sucedió a todos, pero que a las personas con discapacidad las enfrentó a una situación aún más difícil, como algo para retomar con mayor ímpetu la aplicación de la convención. Sobre todo, el artículo 12, que es la igualdad ante la ley y que evitaría que muchas personas con discapacidad estuvieran confinadas en instituciones. El artículo 19, el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los estados parte requieren invertir ese dinero que antes utilizaban en la construcción de hospitales y de lugares de confinamiento en servicios en la comunidad, en que estos servicios que se ofrecen a todo el público sean accesibles a todas las personas, pero que además se den apoyos individuales a las personas con discapacidad, como asistentes personales, como intérpretes de lengua de señas, como apoyos para la vivienda, para que realmente puedan vivir en dignidad en su comunidad y que puedan enfrentar situaciones como esta pandemia. El artículo 11 de la Convención habla sobre crisis en el momento, se llama situaciones de riesgo y emergencia humanitarias. Lamentablemente los estados parte no se dieron cuenta que no solamente se trataba de momentos de sismos y que tenían que, como nos decían en sus informes, estar preparando a la población en tanto protección civil. Este artículo también se refiere a las emergencias humanitarias y a las emergencias sanitarias como la que estamos enfrentando. De manera que, como decía yo, en estos tiempos por venir, en los cuales tenemos que aprender a vivir con este virus y quizá con otros nuevos que puedan venir por la forma en la que estamos tratando a nuestro planeta, tendremos que aprender a prevenir, pero a todas las personas de la sociedad. No podemos excluir a nadie. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 están íntimamente ligados a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay que analizarlos con gran detalle y analizar qué es lo que no hicimos en esta pandemia y qué es lo que debemos hacer antes de que se vuelva a presentar una crisis sanitaria como la que vivimos. Recordar que cualquier cosa que se requiera para las personas con discapacidad, cualquier política, cualquier legislación, debe de consultarse antes con las organizaciones de personas con discapacidad, porque como surgió el lema desde la elaboración de esta convención, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y por supuesto,
como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no debemos dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por su atención.